Preescolar de 3 años de edad que desde hace 3 días tiene fiebre y deposiciones líquidas, en número de 4 a 6 por día. Inicialmente sin moco, sin sangre, posteriormente con moco y rasgos de sangre y hay dolor abdominal. Agente causal del problema, lo vimos en la clase. Tiene 3 años y tiene diarrea disentérica. ¿Qué germen? No tengo nada, no tengo epidemiología, no tengo nada, solamente tengo la edad. Y a esa edad, ¿cuál es el agente? Entre 2 a 5 años de edad, si hay diarrea disentérica, el germen más frecuente es Shigella. Shigella. Para tratar un caso de diarrea aguda por Campylobacter, si hay necesidad de dar antibióticos, ¿cuál elegiría usted? ¿Cuál elegiríamos para Campylobacter? Acitro o eritro. Los dos forman parte de preguntas de exámenes de residencia. Acitro y eritro. Los dos han venido como parte de exámenes. Eritro acá. ¿Cuál de los siguientes signos son considerados claves en deshidratación? Son 4. ¿Se acuerdan cuáles eran? Signos claves de deshidratación. Primero, estado de conciencia. Segundo, llenado capilar. Tercero, signo de pliegue. Y cuarto, capacidad de beber. ¿De acuerdo? A, signo de pliegue positivo. Z aumentada, sensorio alterado. B, ojos hundidos, boca seca, taquicardia, sensorio normal. C, hipertonía muscular, vómitos incoercibles, oliguria. D, llanto sin lágrimas, córneas normales, pulso filiforme, ENA. ¿Cuál es la respuesta? Letra A. ¿Cuál está faltando ahí? Signo de pliegue 1, set 2, sensorio alterado 3. ¿Qué me está faltando? Llenado capilar. Perfecto. Un lactante de 9 kilos con diarrea luce moderadamente deshidratado. El déficit de líquidos probablemente sea del orden de, ya les dicen, deshidratado moderado. ¿Cuánto perdió? 5 al 10%. ¿Cuánto le tengo que dar? 50 a 100 por kilo. Él tiene 9 kilos. ¿Cuánto le corresponde? 9 por 50, 450, 9 por 100, 900. El rango de volumen es de 450 a 900 mililitros. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál está dentro de eso? 450, ¿cierto? 450. Lactante de 6 meses con deshidratación severa. Pregunta de residencia es esta. Con deshidratación severa, con fiebre, diarrea y vómitos, presenta oliguria y acidosis metabólica descompensada. ¿Cuál es la actitud inmediata? Mensajes de preguntas. En la gran mayoría de pacientes pediátricos la edad es un factor bastante importante y muchas de las preguntas le dan la solución del problema. Siempre lean la parte final de la pregunta. Ojo, es ¿cuál es la actitud inmediata? O sea, lo primero en hacer. No significa que hay algo más que no se vaya a hacer, pero te están pidiendo lo primero que se debe hacer en este paciente. Veamos. Lactante de 6 meses con deshidratación severa. Solucionado el problema. Si es deshidratado severo, ¿qué requiere? ¿Manejo de qué? Manejo de shock. Severo. Manejo de shock. O sea, reto de fluidos. O sea, hidratación. Hidratación rápida. Eso es lo que requiere. Si es severo, requiere hidratación rápida. Eso hemos conversado. Deshidratado severo. Si no te dice que está chocado, se asume como chocado. Y eso quiere reto de fluidos, hidratación rápida. Además tiene fiebre, diarrea y vómitos. Eso está generando el problema. Presenta oliguria. Oliguria con un paciente que está deshidratado severo. La oliguria es por falta de volumen y va a mejorar con la hidratación. O sea que la oliguria va a mejorar con la hidratación. Y tiene acidosis metabólica descompensada, porque obviamente está deshidratado severo. ¿Y cuál es la alteración metabólica del deshidratado severo? Acidosis metabólica neon gap normal. O sea, todo es deshidratado severo, que mejora con hidratación. Hidratación rápida. Alternativas. A, bicarbonato y expansores. B, forzar diuresis con furosemida. ¿De dónde? No hay líquido. 3, antibiótico. 4, reto de potasio. 5, hidratar rápidamente y monitorizar potasio sérico. Solamente hay una clave. La clave es la letra E. Y contestamos la segunda parte, monitorizar el potasio. En todo paciente con insuficiencia renal, monitorizamos electrolitos. Sodio en la aguda se va para abajo y potasio en la aguda se va para arriba. Si algo que tengo que monitorizar en una IRA es el potasio, porque me puede generar problema cardíaco. Así que el paciente en una insuficiencia renal aguda me puede hacer hipercalemia. Por eso siempre hay que monitorizar el potasio en un paciente que tenga falla renal aguda. Eso es lo que hay que hacer en ese paciente. Lactante de 1 año de edad con deposiciones líquidas y vómitos muy frecuentes desde hace 3 días. Ingresa a emergencia en mal estado general. Letárgico con mucosa oral seca.
signo de pliegue 3 cruces, taquicardia y ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. Actitud inmediata. Vamos enfocando toda la pregunta. 1 año con deposiciones líquidas y vómitos muy frecuentes desde hace 3 días. Eso no me dice nada hasta el momento. Entramos en la pregunta, ingresa a emergencia en mal estado general. La pregunta es, ¿qué grado de deshidratación tiene el paciente? Y cada vez que buscamos el grado de deshidratación, ¿buscamos qué cosa? Signos claves. Primero entramos, ingresa en mal estado general. ¿Ese es signo clave? No, ese es subjetivo. Para uno puede ser mal, para otro no. Ese no es signo clave. ¿Letárgico? Sí. ¿Qué deshidratado? ¿Letárgico? ¿Leve, moderado o severo? Severo. ¿Y severo es qué es? Chocado hasta que no se demuestre lo contrario. Tengo severo acá. Mucosa oral seca, signo de pliegue, 3 cruces. Cuando les den en cruces, manéjenlo así. 1 cruz es leve, 2 cruces es moderada, 3 cruces severo. Ya tengo 2 signos claves, letárgico y signo de pliegue, 3 cruces. Avanzamos, es severo. Taquicardia puede estar desde moderado. Ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, no hay vuelta que darle. Es un deshidratado severo y se maneja como shock hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuál es la actitud inmediata? ¿Qué hacemos en la primera medida de shock? Bolo. ¿De qué solución? Son 3. Salina 9 por 1000, lactato Ringer o polielectrolítica. El rango de volumen de 10 a 20 por kilo y casi siempre es 20 por kilo. Vamos a ver. Lactato Ringer 40 por kilo, polielectrolítica 50 por kilo, dextrosa al 10%, 10 por kilo, expansor plasmático 100 por kilo, cloruro de sodio 9 por 1000, 20 por kilo. Solamente hay una clave. La respuesta es la letra E. Lactante de 8 meses con 8 kilos de peso y deshidratado severo. Calcular el volumen de hidratación determinando la cantidad en las primeras 8 horas. Esta es una pregunta de NAN, pero para poder entrar a este tema yo necesitaba que ustedes tengan todo lo que ya hemos conversado. Hasta acá, ¿qué hemos dicho y resumimos? Cuando te venga un paciente deshidratado por una diarrea, lo que ustedes primero hacen, ¿qué cosa es? Evaluar el grado de deshidratación y dirán leve, moderado, severo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Hay 2 formas de hidratar. Lo que se propugna es la hidratación rápida. Hidratación rápida. ¿Y la hidratación rápida qué es? Plan A para leve. ¿Qué es el plan A? Sale de rehidratación oral, manejo de dieta en casa. Plan B, 50-100 por kilo, ¿en cuántas horas? En 4 horas y ver cómo tolera. Plan C, depende. Si es severo, si es deshidratado severo, manejo de shock y luego mantenimiento. Y si es moderado, que no toleró, de frente nos vamos a mantenimiento. Ese es manejo rápido, manejo de hidratación rápida. Eso es lo que se propugna. A ver, ¿se trata de eso? Veamos acá. 8 meses con 8 kilos de peso y deshidratado severo. Si es severo, nuestra mente va a la rápida. Y la rápida es shock y mantenimiento. ¿Mantenimiento en cuántas horas? En 3 horas. 50, 25, 25. Aquí dice, calcular el volumen de hidratación determinando la cantidad en las primeras 8 horas. Ah, no me está hablando del plan rápido, me está hablando de otra forma de hidratar. Entonces, cuando yo quiero hidratar a un paciente pediátrico, lo más frecuente es hidratación rápida. Pero hay otra forma de hidratar que es en 24 horas. El primer volumen se da en las primeras 8 y el siguiente volumen se da en las siguientes 16 horas y es esto. Miren, lo que vimos al inicio cuando vimos necesidades basales, ¿se acuerdan? Cuando hay necesidad, aquí sí interviene lo que conversábamos, su colega me dijo, doctor, ¿y en la hidratación rápida juega el peso? Le dije que ahí no, pero cuando haces esta técnica de 24 horas, ahí sí juega la superficie corporal y el peso. A ver, veamos, cuando tú quieres hidratar a un paciente, decides si lo quieres hacer rápido o en 24 horas. Esa decisión no viene del criterio médico, eso lo toma el médico. Decide hidratar en 24 horas, tú dices así, para basales dijimos 150 por kilo o superficie corporal basales 1500 a 1800. Para deshidratado leve, 160 por kilo, moderado 180 por kilo, severo 200 por kilo. El volumen que te sale, el total, lo partes en 2. 50% pasa en 8 horas, 50% pasa en 16 horas. Entonces, ¿qué pasa acá? La pregunta dice, trabajemos con este ejemplo antes de entrar a la pregunta. Tengo un niño de 7 kilos, deshidratado severo sin shock. ¿Cuánto es el volumen que debe pasar en las primeras 8 horas? Entonces dice, si es severo y no tiene shock, y me piden 8 horas, no es el rápido, es el de 24 horas. Entonces yo diré, 7 por ¿cuánto es el severo? 7 por 200,
1400. El 50%, 700, pasa en 8 horas. El 50% de los otros 700 pasa en 16 horas. Es hidratación en todo un día. Nuestra pregunta, tiene 8 meses con 8 kilos y está deshidratado severo. Para leve, 160, para moderado, 180 y para severo, 200. Él tiene 200. 200 por 8, 1600. 50%, 800 pasa en las primeras 8, 50%, 800 pasa en las siguientes 16 horas. Respuesta, 800. Dos preguntas hay de este tipo y las dos son de NAN. Lo van a ver como parte del banco de NAN y enfoquen el dato, deshidratado severo, pero en 8 horas. No es la hidratación rápida. Todas las demás son manejo de hidratación rápida. Solamente estas dos son para que tengan en cuenta eso. Síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico, como el nombre lo dice, es un síndrome. Tiene muchas causas, pero la causa principal es posdiarreico. Les presento el paciente típico. La madre dice, doctor, lo traigo a mi hijo ahora porque mi hijo la semana pasada tuvo una diarrea. Presentó algunos rasgos de sangre, pero le dieron tratamiento. Ahora lo traigo porque mi hijo, mire, usualmente le cambio, cuando hace la pichi, le cambio los pañales 8 al día y ahora le estoy cambiando 2. Lo noto más pálido, más blanco y además le han salido unos puntitos morados en el cuerpo. Triada clásica del urémico hemolítico. ¿Cuál es la triada clásica del urémico hemolítico? Palidez, anemia hemolítica. Siguiente, plaquetopenia, presencia de petequias. Y siguiente, oliguria, menos cambio de pañales. El paciente está haciendo insuficiencia renal. Después de un caso de diarrea. El urémico hemolítico tiene muchas causas, pero el 90% de los casos es posdiarreico. Postdiarreico. Entonces, síndrome hemolítico urémico, triada. El síndrome urémico hemolítico es un cuadro sistémico, donde lo más importante se localiza en esos 3 elementos: insuficiencia renal, plaquetopenia y anemia hemolítica microangiopática. Ese es síndrome hemolítico urémico postdiarreico. Los hay incompletos, en donde falta la insuficiencia renal. ¿Y en qué edad predomina urémico hemolítico? En menor de 5 años, edad en la que predomina la diarrea. Ese síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico, no tener la idea que siempre es posdiarreico, puede darse en paralelo a la diarrea. Se presenta incluso en paralelo a la diarrea. Las causas más frecuentes de urémico hemolítico es una diarrea generada por una bacteria. Esa bacteria se llama Escherichia coli enterohemorrágica. Esa Escherichia coli enterohemorrágica, vamos avanzando acá, esa Escherichia coli enterohemorrágica se llama también O157H7. Este nombre sí tienen que aprenderlo, porque es la base del urémico hemolítico. E. coli enterohemorrágica O157H7. Pero mire todo lo que puede generar urémico hemolítico: Shigella, neumococo, campylobacter. Hay urémico hemolítico asociado a fármacos y hay urémico hemolítico de causa genética, hermanos que nacen con esa tendencia. O sea, el urémico hemolítico tiene muchas causas, pero la más frecuente en niños es postdiarreica. Recordarles acá que es una causa frecuente de insuficiencia renal aguda en nuestro país, pero no es la más frecuente. La más frecuente es por deshidratación secundaria a diarrea. El niño consume el germen Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Qué tiene ese Escherichia coli? La Escherichia coli tiene una toxina que es prima de la toxina Shiga de la Shigella. Esa toxina se llama con B chica verotoxina. Verotoxina, esa es la causal del problema. Ingresa, se genera la diarrea disentérica y la verotoxina genera un cuadro de afectación sistémico. Ese cuadro de afectación sistémico va a ir al riñón, a la zona glomerular, y ahí se genera el problema. El urémico hemolítico, en realidad, ¿qué es? Una trombosis renal microvascular. Trombosis renal microvascular, que al haber el fenómeno trombótico microvascular, llegan los glóbulos rojos, encuentran los vasos pequeños y se destruyen, generando esquistocitos en sangre periférica. Ese es síndrome hemolítico urémico. El daño del urémico hemolítico, ¿dónde es? En el endotelio glomerular, en el epitelio glomerular. Ahí es el daño del urémico hemolítico y se produce por la toxina conocida como verotoxina. Ese síndrome hemolítico urémico. ¿Cómo lo veo clínicamente en el paciente? La triada. Si el paciente tiene diarrea y luego viene pálido, es la característica clínica, pero es anemia hemolítica, o sea, va a tener palidez
e ictericia. Y le tomo los exámenes, va a haber caída de hemoglobina, va a haber todo lo de hemólisis, va a haber aptoglobina baja, LDH va a estar elevado y en sangre periférica es característica los esquistocitos, no olvidar eso. Segundo, ¿cómo encuentro las plaquetas? Con tendencia a la baja, generalmente entre 50.000 a 100.000. ¿Y cómo encuentro la función renal? Para la baja, oliguria, incluso vamos a llegar a oliguanuria. ¿Cómo lo tratamos el urémico hemolítico? El tratamiento del urémico hemolítico, si lo resumimos en una palabra, es sintomático o simplemente soporte. Para la anemia hemolítica, ¿qué le damos? Transfusiones si el hematocrito disminuye menos de 15%. O sea, no le damos a todos, sino cuando el hematocrito es menos de 15%. Para las plaquetas, ¿cuándo la transfundimos? Cuando las plaquetas estén menos de 20.000, porque hay riesgo de sangrado del sistema nervioso. El que tiene más difícil manejo en el urémico hemolítico es la falla renal. ¿Qué hacemos ante la falla renal? Ojo, ¿le damos volumen o le quitamos volumen? Este no es prerrenal, ¿ah? Este es renal. ¿Le damos o le restringimos volumen? Restricción hídrica, primera medida. Restricción hídrica. Segunda medida, hay que manejar los trastornos hidroelectrolíticos, como hiponatremia e hipercalemia que puede haber. Recuerden que el urémico hemolítico puede ser HTA de causa renal y hay que ver la necesidad de utilizar antihipertensivos. Y lo que más nos debemos manejar en un urémico hemolítico es la necesidad de diálisis en el paciente. Hay que tomar la medida rápida en el paciente o la decisión rápida si es que requiere o no requiere diálisis. Y la diálisis que inicialmente se inicia es peritoneal, en niños, peritoneal. Y si no hay respuesta o hay alguna contraindicación para la peritoneal, tenemos que hacer hemodiálisis en estos pacientes. Ese es urémico hemolítico. Felizmente, la gran mayoría, más del 90%, 80-90% van bien. 10 a 15% pueden quedar con falla crónica, pero que tiene buen pronóstico a largo plazo. Eso hay en urémico hemolítico y el urémico hemolítico puede debutar con clínica neurológica. Todo urémico hemolítico que debuta con clínica neurológica requiere diálisis desde el inicio. Tratamiento, restricción hídrica, tratar los trastornos hidroelectrolíticos, manejo de hipertensión, diálisis peritoneal de requerirlo y transfusión de hemoderivados. El urémico hemolítico como tal no requiere el urémico hemolítico antibióticos. No se utilizan antibióticos para el urémico hemolítico. Y tratar adecuadamente la diarrea. Eso es manejo de urémico hemolítico. Ahí están las indicaciones de la diálisis. ¿A quién se le hace diálisis? Aquel que tiene clínica neurológica, clínica de congestión pulmonar, acidosis metabólica que no responde a tratamiento, hipercalemia que no responde a tratamiento, hiponatremia que no responde a tratamiento. Ellos van a diálisis o aumento de la urea y la creatinina de manera progresiva en los días. Pregunta de examen de residencia. Subespecialidad pediátrica, sencillísima. Miren, fisiopatológicamente, la causa del urémico hemolítico es A, presencia de verotoxina, B, antígeno anticuerpo, C, necrosis tubular aguda, D, CID, E, vasculitis por aumento de complemento. ¿Cuál es la causa del urémico hemolítico? ¿Cuál es, dijimos? Letra A, de acuerdo, letra A. No vayan a decirme la D. Ojo, el urémico hemolítico no genera CID. El urémico hemolítico genera necrosis renal o trombosis renal microvascular. CID va en sepsis, no va en urémico hemolítico. Recuerden eso. Pregunta acá, a ver, apliquemos lo que hemos dicho. En el síndrome urémico hemolítico se caracteriza por todo lo siguiente, excepto no va para urémico hemolítico. Vamos a lo característico. Urémico hemolítico, infección por Escherichia coli o 157H7, verdadero, causa más frecuente. Urémico hemolítico, elementos de la triada, anemia hemolítica microangiopática, verdadero. Segundo, trombocitopenia, verdadero. Me quedan dos. Urémico hemolítico, CID o casos familiares. ¿Hay casos familiares de urémico hemolítico? Sí. ¿En urémico hemolítico hay CID? No. En urémico hemolítico no hay CID. ¿CID hay en? Sepsis. Pregunta de residencia también. 6 años de edad. Cursa con diarrea acuosa que recibe antibióticos. Luego hay fiebre, irritabilidad. Hay petequias equimosis. Hay disminución de diuresis y hay anemia hemolítica. Ni vuelta que darle. Tiene la triada, ¿no?
anemia hemolítica, disminución de diuresis, petequias y equimosis, triada característica luego de una diarrea. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos en un urémico hemolítico? Primero, ¿se hospitaliza o se va a su casa? Se hospitaliza, se hospitaliza. Segunda medida, ¿hidratamos o restringimos líquido? Restringir líquido. Siguiente, tratamos de dar hemoderivados si es que lo requieren, ¿cierto? Ver la necesidad de diálisis para la parte renal. ¿Le damos antibiótico o le quitamos antibiótico? No antibióticos. A ver, veamos las 5 alternativas. Alternativa A, hidratación rápida para un urémico hemolítico. Falso. B, manejo ambulatorio. Falso. Hospitalización, verdadero. Hidratación amplia, no, falsa la C. D, hospitalización, verdadero. Manejo de insuficiencia renal, verdadero. Transfusiones, verdadero. Restringir antibióticos, verdadero. E, hospitalización, verdadero. Usar antibióticos de amplio espectro, falso. Eso elimina la E. Por ende, la respuesta verdadera es la letra D en un urémico hemolítico. Guillain-Barré. Guillain-Barré. El Guillain-Barré lo vimos como parte de una pregunta que les hice hace un momento, pero el Guillain-Barré es más o menos así. Guillain-Barré es un paciente que la causa muchas veces no la sabemos, pero el paciente viene porque el paciente tiene dificultades para pararse. Cuando un niño tiene limitación funcional, hay que pensar en un probable Guillain-Barré. Guillain-Barré es una parálisis flácida. Parálisis flácida. Su diagnóstico inmediato es descartar polio. Parálisis flácida ascendente. Parálisis flácida ascendente. Parálisis flácida ascendente, eso me invita a pensar en un síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por qué es síndrome de Guillain-Barré, por polirradiculoneuropatía monofásica. Ojo, dice, sensitivo motor. Lo que más vemos nosotros es la parte motora, pero también se afecta la sensibilidad. Sensitivo motor. Adquirido, la gran mayoría de ellas es adquirido. Postinfeccioso, después de infecciones, de 3 infecciones frecuentemente. La más frecuente, Campylobacter. Y lo siguiente, los primos hermanos, Epstein-Barr y citomegalovirus. Esas son las infecciones más frecuentes que causan Guillain-Barré. Repetimos, etiología de Guillain-Barré. Etiología de Guillain-Barré, Campylobacter. Etiología de Guillain-Barré, Epstein-Barr. Etiología de Guillain-Barré, citomegalovirus. Esas son las infecciones que más frecuentemente generan Guillain-Barré. Por eso es posinfeccioso. Esta infección genera una alteración inmunológica y al generar una alteración inmunológica genera un problema desmielinizante que se traduce en parálisis flácida aguda ascendente, que cuando lo vas a examinar al paciente y le saca reflejos es arreflexia o hiporreflexia marcada. Y la parálisis es simétrica o asimétrica. Simétrica, que cuando avanza lo que más nos preocupa es que afecte la parte respiratoria y genere parálisis diafragmática. Ese es síndrome de Guillain-Barré. Debilidad de miembros inferiores puede estar acompañado o no de parestesias. Ascendente, afecta la parte respiratoria. Hiporreflexia o arreflexia marcada, afectación simétrica, y puede haber alteraciones de la sensibilidad. Puede haber alteraciones autonómicas como hipo o hipertensión. El síndrome de Guillain-Barré, recuerden ustedes hace unos meses, el año pasado, que hablaban de toda la, entre comillas, epidemia de Guillain-Barré que había y todo. Guillain-Barré siempre ha habido, en niños ha habido bastante síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré hay que tener en cuenta, cuando lo presenten, que un Guillain-Barré debe tener un tratamiento rápido. El Guillain-Barré dice, miren, duración de 4 semanas. ¿Querer transferir un Guillain-Barré de 3 semanas de duración? No vamos a tener mayor tratamiento que medicina física y rehabilitación. El síndrome de Guillain-Barré, todo Guillain-Barré está en la definición. Radiculoneuropatía, sensitivo y motora. Adquirida, posinfecciosa, mediado inmunológicamente. Tratamiento. El tratamiento de Guillain-Barré es 2 cosas principalmente, en base a la fisiopatología inmunológica. 2 cosas, o le damos inmunoglobulina o le damos plasmaféresis. Los 2 son la utilidad y el tratamiento debería ser la primera semana. Máximo 10 días de haber tenido diagnóstico. Pasado eso, el pronóstico del paciente no va a ser muy bueno. Felizmente un grupo de Guillain-Barré va mejorando de manera progresiva y otros sí se quedan con daño neurológico de por vida.
Duración, 4 semanas, pero el tratamiento idealmente debería ser en la primera semana a máximo 2 semanas de haber iniciado la enfermedad. Miren, acá está, criterios de Guillain-Barré: debilidad progresiva que compromete más de una extremidad, arreflexia marcada, y si el Guillain-Barré a veces llega tardío, yo le debo hacer una punción lumbar. Usualmente cuando tengan su clase de pediatría, creo que es con el doctor Vázquez el día viernes, pediatría 4 o 5, donde ven neuropediatría, cuando ustedes ven una meningitis o encefalitis y toman una punción lumbar, van a ver que se elevan los leucocitos casi en paralelo con la elevación de las proteínas. Eso no pasa en Guillain-Barré. En Guillain-Barré, en la segunda semana de enfermedad, se elevan las proteínas y no se elevan los leucocitos. Esto se llama disociación albúmino-citológica o proteico-citológica clásica de Guillain-Barré en segunda semana. Elevación de las proteínas en el LCR después de la primera semana. Este es característico de síndrome de Guillain-Barré, disociación albúmino-citológica. Tratamiento: debe iniciarse en los primeros 7 días, ya sea con plasmaféresis y con inmunoglobulina. Los corticoides por sí solos no han demostrado utilidad. En otros países, en nuestro país también debería ser así. Guillain-Barré debe ser sinónimo de cuidados intensivos, mucho más si es una enfermedad progresiva. En otros países donde hacen pletismografía, donde hacen valoración de la capacidad vital en el paciente, ahí se valora que si Guillain-Barré se afecta más del 50% de la capacidad vital respiratoria, ese paciente debe estar intubado y en ventilación mecánica. Eso es lo que se debería valorar en un paciente con Guillain-Barré. Pregunta de residencia. Un niño de 4 años presenta, dato inicial de la pregunta, con eso suficiente para ya plantear el diagnóstico. 4 años de edad que presenta debilidad simétrica, dato importantísimo, debilidad simétrica, que empezó en las extremidades inferiores y avanzó después durante 10 a 14 días afectando el tronco y superiores, o sea, fue ascendente, debilidad simétrica ascendente. Los reflejos están ausentes, arreflexia, no existe déficit sensitivo, que lo podría haber, ni disfunción intestinal o vesical. Los resultados del test de velocidad de conducción nerviosa, la electromiografía que se puede hacer en estos pacientes, son anormales. Y el líquido cefalorraquídeo muestra 78 de proteínas con 5 leucocitos. Disociación albúmino-citológica. Todas las características clínicas de un cuadro de síndrome de Guillain-Barré. Avancemos: diarrea persistente y diarrea crónica. Diarrea persistente sabemos que dura más de 14 días y diarrea crónica más de un mes. En la diarrea persistente alejamos la posibilidad infecciosa, pensamos en problemas estructurales o funcionales, y en la diarrea que dura más de un mes, etiología metabólica o genética. En la práctica, estas son las causas más frecuentes de diarrea persistente y crónica en niños. Siempre tener en cuenta parasitosis. Acá van a tener, por ejemplo, miren, giardiasis, aquí tenemos giardiasis. En el lactante no son muy frecuentes este tipo de patologías, pero sí, miren, reacción adversa a la proteína vacuna, síndrome postenteritis, intolerancia racial a la lactosa, síndrome del colon irritable. Síndrome postenteritis. El síndrome postenteritis es algo sencillo, se los explico como caso clínico para que se pueda hacer mucho más entendible. La madre viene ahorita porque dice que su niño le suena mucho la barriga y tiene deposiciones líquidas y se ha escaldado bastante el paciente. La semana pasada tuvo una diarrea con sangre, mejoró con lo que le dieron, pero ahora persiste con las deposiciones, ya no con sangre, pero sí con bastante ruido y con bastante dermatitis de pañal. Ese síndrome postenteritis. ¿Qué es el síndrome postenteritis? Cronificación de un cuadro agudo debido a una serie de trastornos secuenciales. Se lesionó la mucosa, pero de manera persistente. Al quedarse lesionada la mucosa, se genera un daño secundario de una intolerancia a los hidratos de carbono y a veces también a proteínas, generando a la larga sobrecrecimiento bacteriano y malnutrición. ¿Qué quiere decir que ese síndrome postenteritis? Que el intestino se quedó dañado después de un cuadro agudo, y que ese daño que se queda no es otra cosa de que intolerancia a la lactosa, motivo por el cual yo les dije en lo anterior que las fórmulas sin lactosa en diarrea persistente sí. ¿Por qué? Porque en diarrea persistente tenemos el daño de una intolerancia a la lactosa secundaria por el daño que ha quedado en la mucosa y que está persistiendo mucho tiempo.
ahí sí. Entonces, el síndrome postenteritis no es otra cosa que intolerancia a la lactosa secundaria. La intolerancia a la lactosa puede ser la racial o genética y la secundaria. Y la causa más frecuente de intolerancia a la lactosa secundaria es la posdiarreica. ¿Y cómo va? Con deposiciones líquidas, con distensión abdominal, con abundante ruido aéreo. Y como esta diarrea tiene pH menos de 5, genera marcada dermatitis perianal, una diarrea ácida. Esa es la característica de la intolerancia a la lactosa. Diarrea, abundante ruido aéreo y eritema perianal, con pH menos de 5 y con cuerpos reductores positivos en heces. Ese es el cuadro de intolerancia a la lactosa secundario, donde el tratamiento es dar fórmulas sin lactosa. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 4 a 8 semanas. Y luego se reinicia posteriormente la dieta habitual del paciente. Eso es síndrome postenteritis o también llamado intolerancia a la lactosa secundario. Causa más frecuente, posdiarreico. Y el otro tenemos esto, alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Se acuerdan? Conversamos en leche y dijimos, comparamos proteínas. ¿Cuál tiene más proteínas? ¿La leche de vaca o la leche materna? La leche de vaca. ¿Cuántas veces? 3 veces más, siendo su principal proteína la caseína, ¿cierto? Ahí le agregamos un asterisco más. Hay otra proteína. Hay una proteína que se llama beta-lactoglobulina. Hay una proteína que se llama beta-lactoglobulina. La beta-lactoglobulina es la proteína que tiene la leche de vaca y se relaciona con alergia alimentaria. La beta-lactoglobulina es la proteína de la leche de vaca que se relaciona con alergia alimentaria. Es más frecuente en hijos de madre que tienen, cuya madre o cuyo padre tienen atopía de fondo. Es más frecuente en ellos. Se puede presentar por el inicio de cualquier fórmula maternizada. Cualquiera de ellas lo puede dar. Y hay 3 clínicas de presentación. Las 3 clínicas están en este gráfico. En piel, bronquial y a nivel gastrointestinal. La más frecuente de lejos es a nivel gastrointestinal. Puede, miren, debutar como a nivel de vómitos o de regurgitaciones o de reflujo. Puede debutar con irritabilidad, los famosos cólicos, de manera persistente, y se puede presentar con diarrea, con estreñimiento o simplemente con deposiciones sanguinolentas no necesariamente diarreicas. Toda esa es su forma de presentación a nivel gastrointestinal. A nivel de piel se comporta como una dermatitis atópica y a nivel de tracto respiratorio genera episodios de obstrucciones bronquiales recurrentes. Eso genera la alergia a la proteína de la leche de la vaca. La han visto generalmente en su internado, probablemente en la parte que han hecho asistencial, que muchos niños llegan porque tienen cólico en la noche. Ustedes le dan simeticona, le darán paracetamol y le preguntan a la mamá qué leche consume el niño. Generalmente fórmulas maternizadas. Si el cuadro persiste en el camino, se le debe cambiar de fórmula maternizada. Y si persistiera en el camino, se tiene que dar, ¿cuál es el problema? La proteína de la leche de la vaca. Entonces tendríamos que darle una leche sin proteína de leche de la vaca. Eso se llaman fórmulas hidrolizadas de proteína de leche de vaca, que las hay en el mercado y que es la última medida en este grupo de pacientes. Y si la madre le dice, doctor, el niño no consume leche, solamente leche materna. La madre está consumiendo mucha proteína vacuna. Tienen que quitarle a la madre chocolate, tienen que quitarle a la madre la leche de vaca y disminuir la cantidad de ingesta de proteína vacuna para que eso no pase a través de la leche materna. Ese es el tratamiento de la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que es bastante frecuente en nuestro medio, asociado principalmente al uso de fórmulas maternizadas. Enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca, hablemos ahí de lo que se llama como gluten. El gluten es un alimento a lactancia. Hablemos de ablactancia. La ablactancia es la alimentación complementaria. La ablactancia se debe iniciar a partir de los 6 meses de edad. Ahora actualmente hay medidas actuales mucho más, no les digo necesariamente radicales, pero en niños que tienen lactancia materna exclusiva ya se está iniciando ablactancia entre los 4 a 5 meses de edad. Pero lo cierto es que a los 6 meses de edad tiene un motivo. A los 6 meses, ¿qué hace el niño? Se sienta. Y el sentarse permite la deglución de manera adecuada y la alimentación de manera adecuada. Por ese motivo se tiende a iniciar principalmente a esa edad y ya no hay el reflujo de la extrusión. A los 6 meses, antes de los 6 meses, ustedes le dan al niño algo con la cuchara y el niño lo bota. A partir de los 6 meses el niño ya
tiene pérdida de ese reflejo y puede consumir la comida de manera adecuada. Tiene desarrollo neurológico, gastrointestinal con enzimas en cantidad adecuada y por eso la alimentación generalmente es a partir de los 6 meses de edad. A partir de eso tenemos el denominado gluten. El gluten a nivel mundial se debe iniciar pasado los 7 meses de edad. Iniciarlo antes de los 7 meses de edad puede en una persona genéticamente predispuesta permitir la aparición de la enfermedad celíaca. ¿Qué es enfermedad celíaca? En intolerancia permanente al gluten. ¿En dónde está en el gluten? Iniciales de TAC, con doble C, TAC. Trigo, avena, cebada, centeno. Trigo, avena, cebada, centeno. Ahí está el gluten. Si le damos el gluten al niño, el gluten entra y ¿dónde genera problema? En el intestino. Su órgano de choque es el intestino. Genera una reacción inmunológica. ¿Y cuál es la proteína del gluten? La gliadina. La gliadina entra de la dieta, avanza en el tracto gastrointestinal y encuentra este intestino. Encuentra este intestino, se da una reacción inmunológica dependiente de linfocitos y al final miren lo que genera. Atrofia de vellosidad e hiperplasia de cripta. Pregunta Recientado 2006. ¿Qué se presenta en la enfermedad de gluten o enfermedad celíaca? Atrofia de vellosidad e hiperplasia de cripta. ¿Manifestado como? Malabsorción intestinal. Malabsorción intestinal. Diarrea, distensión abdominal, atrofia muscular. Miren el paciente cómo es. Parece un marasmo. Parece un marasmo, desnutrición, diarrea, distensión abdominal, hipoplasia de esmalte, atrofia muscular, irritabilidad, úlceras bucales, todo eso genera la enfermedad celíaca o intolerancia permanente al gluten. ¿Cuál es el tratamiento? Retirar gluten de por vida. Retirar gluten de por vida. Ese es el tratamiento de la enfermedad celíaca. Acá está, atrofia de vellosidad e hiperplasia de cripta. ¿Es patognomónico de la enfermedad celíaca? No, no es patognomónico. Giardia lo puede generar también, por ejemplo. No es patognomónico. No siempre se puede llegar a hacer la biopsia, que es el gol estándar. No siempre se puede hacer. Podemos utilizar, como es una enfermedad inmunológica, anticuerpos. Los anticuerpos que se pueden utilizar son los 3 que aparecen ahí: antigliadina, antiendiomicio y antitransglutaminasa. El más sensible y específico, antitransglutaminasa. Ese es el más sensible y específico para el diagnóstico y se relaciona muy bien con los hallazgos anatomopatológicos. Acrodermatitis enteropática. Si el déficit de zinc genera inmunodepresión, genera hepatomegalia, el déficit de zinc genera ceguera nocturna, el déficit de zinc va asociado a malnutrición, pero va con un cuadro característico que recibe este nombre, acrodermatitis enteropática, que tiene, con el nombre lo dice, dermatitis, tiene alopecia y tiene diarrea crónica. Y el tratamiento es zinc, por vía oral o por vía parenteral. Esa es la acrodermatitis enteropática. A ver, veamos. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con esta enfermedad? ¿La lesión intestinal en la enfermedad celíaca está mediada por mecanismos inmunológicos? Verdadero. ¿Suele existir un intervalo libre de síntomas entre la introducción del gluten en la dieta y el comienzo de la clínica? Cierto. O sea, tú le das el gluten y no es que inmediatamente al día siguiente ya tiene la enfermedad celíaca, ¿no? Pasa un tiempo en donde recién se da el daño. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba más específica. ¿Antigliadina? No, antitransglutaminasa. Falsa la C. La infestación por lamblias, o sea, Giardia lamblia, puede dar un cuadro clínico similar, claro, porque genera la misma alteración anatomopatológica. Verdadera. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la demostración de una lesión de la mucosa intestinal, verdadero, por anatomopatología. La falsa aquí es la letra C. Niño de 13 meses de edad que tras padecer una gastroenteritis aguda hace una semana presenta diarrea líquida que produce eritema en zona del pañal. Al explorar el niño se encuentra aumento de ruidos hidroaéreos. Respecto a esta patología, ¿qué opción es incorrecta? Tuvo una diarrea y ahora viene por abundante ruido hidroaéreo y dermatitis de pañal. Es un síndrome postenteritis, o sea, es una intolerancia a la lactosa secundaria. ¿El pH fecal suele ser menor de 7? Bueno, sí, suele ser menor de 7. ¿Cuerpos reductores positivos? Verdadero. La causa más frecuente de la deficiencia secundaria de lactosa es la diarrea aguda infecciosa. Verdadero.
En la intolerancia secundaria a carbohidratos, que es lo que estamos viendo, la exclusión de disacáridos es permanente, o sea, ¿le quito de por vida la lactosa? No, ¿se quita por cuánto? Por 4 a 8 semanas, por 4 a 8 semanas. Una nutrición precoz con dieta normal en pacientes que tienen una diarrea evita su aparición. Cierto, si la tratamos adecuadamente una diarrea aguda, evitamos la aparición del síndrome de postenteritis, dando alimentación adecuada en el paciente en el cuadro agudo. La falsa que es la letra o el número 4. Retardo en el crecimiento, anemia ferropénica, hepatoesplenomegalia, hiperpigmentación, hipogonadismo, hasta ahí no podemos saber qué es. Luego viene acrodermatitis enteropática, inmunosupresión y mala cicatrización de las heridas. Déficit de zinc. Pregunta de residencia, 2003 más o menos. Déficit de zinc. Parasitosis. Creo que es las partes ya más o menos finales. En parasitosis, si algo hay que recordar es Giardia. Parásito más frecuente en menores de 5 años de edad. La Giardia genera diarrea aguda, es su principal forma de presentación, pero también trabaja con diarrea persistente o crónica, o solamente puede generar dolor abdominal. Y la Giardia en diarrea persistente o crónica se asocia también a mala absorción, parecido a lo que genera la enfermedad celíaca, por eso puede generar clínica similar. Pero su clínica más frecuente en giardiasis es diarrea aguda, que es acuosa, que es osmótica, como hemos visto en los mecanismos iniciales. Pero es una diarrea que tiene una característica importante, que el paciente come y defeca. Come y defeca. Es una diarrea con distensión abdominal y con dolor abdominal postprandial. No olvidar ese dato. Come y defeca. Diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal postprandial. Acuosa pastosa, puede haber esteatorrea como parte de la mala absorción, dolor epigástrico postprandial con distensión abdominal y flatulencia. Periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Métodos diagnósticos hay varios. El más común probablemente es parásitos en heces. También hay métodos inmunológicos. Todos son válidos. Necesito yo que recuerden el tratamiento. Estamos en un colegio. Estamos haciendo estudio de parásitos a un grupo de niños en el colegio. Tenemos dos hermanitos. Vamos a trabajar con estos 2 hermanitos en lo que va de esta clase. A los 2 hermanitos le encontramos giardiasis. Uno tiene quistes y otro tiene trofozoitos. ¿A quién lo tratamos? La primera pregunta, ¿tienen síntomas o no? Toda giardiasis, independientemente de lo que hay en heces, se trata si es sintomática. O sea, si el paciente tiene algo de dolor abdominal, algo de deposiciones sueltas, hay algo de diarrea, ese paciente se trata independientemente de lo que hay en heces. La respuesta, ¿tiene síntomas? No, no tiene síntomas. Son asintomáticos los dos. Asintomático, ¿a quién lo trato? ¿Al que tiene quistes o al que tiene trofozoitos? Los quistes asintomáticos no se tratan. Lo que se tratan son los trofozoitos asintomáticos. ¿Quiénes requieren tratamiento en giardiasis? 2 pacientes. Todo sintomático o el asintomático que tiene trofozoitos, siendo el tratamiento de elección metronidazol, 15 miligramos por kilo por día, cada 8 horas por 5 días. Metronidazol, 15 miligramos por kilo por día, cada 8 horas por 5 días. Como conversamos hace rato, hay otros medicamentos, incluso la furazolidona lo puede llegar a cubrir. Enteroide vermicularis, conocido también como el típico oxiuro, se caracteriza porque este agente puede generar prurito anal, problemas en la alimentación, problemas en el crecimiento, pero el típico, la mamá dice, doctor, le rechinan los dientes. Bruxismo. La característica es prurito anal y bruxismo en este grupo de pacientes. Tratamiento. El tratamiento de elección es pamoato de pirantel. El más utilizado es albendazol. El albendazol está contraindicado en menores de 1 año. Y el otro dato es, pasados los 2 años, se trata igual que el adulto. O sea, 400 miligramos se le da ahorita al paciente y luego en 2 semanas. Si el paciente tiene entre 1 a 2 años, le damos la mitad, 200 miligramos. Cuando yo lo trato ahorita, lo que me va a tratar es el parásito adulto. Los huevos que están ahí no le van a hacer nada. Estos huevos se convierten en adulto en 2 semanas. Por eso el tratamiento es ahorita una dosis y repetir en 2 semanas. Ese es el tratamiento de la enterobiasis o de la oxiuriasis. Albendazol, una dosis ahorita y una dosis en 2 semanas. Prueba diagnóstica, la prueba de parche, conocido como test de Graham. Acarilumbricoides, nematodo más grande que parasita el intestino.
hace el denominado síndrome de Loeffler, que es el ciclo respiratorio de los parásitos, que se comporta como una neumonía típica, con eosinofilia, con tos, incluso con dificultad respiratoria. Este paciente se caracteriza porque, aparte de generar clínica gastrointestinal, como diarrea, afectar el crecimiento y a generar pérdida de peso, este paciente puede generar clínica obstructiva. Y le reporto la clínica obstructiva porque me interesa que la recuerden, porque tiene que ver con el tratamiento. Puede generar obstrucción intestinal u obstrucción biliar. Si la clínica es la típica, anemia, diarrea, pérdida de peso, retraso del desarrollo, el tratamiento de elección es pamoato de Pirantel o mebendazol. Pero si el paciente con ascarilumbricoides tiene clínica obstructiva, el tratamiento es sales de piperacina. ¿De acuerdo? O sea, las sales de piperacina son tratamiento cuando la clínica es obstructiva. Pero si no hay clínica obstructiva, la elección es pamoato de Pirantel. Trichuris trichura. Las trichuris trichura son unas pequeñas lombrices que les gusta vivir en el intestino, pero vienen desde el intestino delgado y se chocan y se impactan contra el ciego. Y ahí generan problema, en la parte inicial del intestino grueso, generando ahí dolor abdominal, generando heces sanguinolentas o simplemente muchas veces asintomática. ¿Se acuerdan qué bacteria generaba prolapso rectal? Shigella. ¿Qué parásito puede generar prolapso rectal? Trichuris trichura. Trichuris trichura puede generar ausencia de clínica, simplemente dolor abdominal, diarrea con sangre, prolapso rectal. Es un parásito que le gusta la sangre, es hematófago. El nombre es Trichuris trichura o simplemente tricocéfalo dispar. Con ese nombre lo van a encontrar en algunas alternativas también. Tricocéfalo dispar, aquí está relacionado. Vive en el ciego y en el colon ascendente. A nivel de sangre, eosinofilia variable, y el tratamiento es mebendazol la elección. También se puede utilizar albendazol, menos opción nitazoxanida. Entamoeba histolítica. Así como hay una disentería que generan las bacterias, hay la denominada disentería amebiana. La disentería parasitaria es la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica genera dos problemas. Vamos a ver, creo, en pediatría 3, el segundo problema. Un problema es la diarrea y el otro problema es el absceso hepático amebiano. La diarrea disentérica va con lo típico de diarrea, con fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea con sangre que puede llegar a ser mortal. El tratamiento de la entamoeba histolítica tiene dos fases de tratamiento. Comparémoslos con Giardia. A diferencia del niño con giardiasis, que requeríamos solamente una fase de metronidazol, este paciente tiene dos fases de tratamiento. Tratamiento agudo y tratamiento de erradicación de portador. Dos fases de tratamiento, un agudo y uno de mantenimiento. Eso requiere. El agudo es metronidazol y el tratamiento de mantenimiento cualquiera de estos tres. Jugamos con nuestros pacientes, con los hermanitos. Los hermanitos, ¿qué dijimos? Tenemos los dos hermanitos. Le hago examen de heces, los dos tienen entamoeba histolítica. A los dos les sale positivo entamoeba histolítica. Uno tiene quistes y otro tiene trofozoitos. Primera pregunta, ¿a quién le damos metronidazol para iniciar tratamiento? Primera pregunta, ¿tiene síntomas? Si tiene síntomas, se sigue todo el camino. Tratamiento agudo y erradicación de portador independientemente de lo que hay en heces. Tratamiento agudo y erradicación de portador. ¿Tienen síntomas? No, no tienen síntomas. Si no tienen síntomas, ahí preguntamos qué hay en heces. ¿Qué hay en heces? Trofozoitos. Si es trofozoitos, metronidazol y erradicación de portador. Y al que tiene quistes, no le doy metronidazol, pero sí le doy erradicación de portador, porque tengo que darle tratamiento, pero solamente el tratamiento de mantenimiento, erradicación de portador. ¿De acuerdo? Ese es el camino a seguir. Acá está. Tratamiento, ¿a quién se le da metronidazol? A todo sintomático o aquel asintomático que tenga trofozoitos en heces. A él le damos todo el paquete. Y aquel asintomático que tiene quistes, solamente erradicación de portador. A ver, pregunta de residencia. 12 años de edad con dolor epigástrico urente a predominio nocturno, distensión abdominal y deposiciones sueltas claras, postprandiales intermitentes. ¿En cuál sospechamos? Dato importante. Deposiciones sueltas claras, postprandiales. Giardia lamblia. Es el dato importante. Giardia lamblia. ¿Quién es este? Tricocéfalo dispar. ¿Quién es?
Trichuris, trichura. Trichuris, trichura. ¿Cuál es la dosis de metronidazol oral para un niño de 12 kilos de peso portador de yardiasis? ¿Cuál es la dosis de metronidazol? 15 miligramos por kilo por día. Significa que el paciente tiene 12 kilos. 15 por 12, 180 al día. ¿Cada cuántas horas se da? Cada 8. 180 en 3 veces al día, ¿cuánto sería? 60 miligramos cada 8 horas por 5 días. Letra E, 60 miligramos cada 8 horas por 5 días. ¿Qué es falso en relación al tratamiento de amebiasis por entamoeba histolítica? Falso. Vamos de la E para arriba. La terapia de metronidazol debe ir seguida siempre de yodoquinol. Sí, metronidazol y luego yodoquinol. Agudo, erradicación de portador. Verdadero, ¿cierto? Se recomienda metronidazol para la amebiasis hepática. Cierto, ya lo vamos a ver el día miércoles. Cuando tengamos absceso hepático amebiano, la primera medida no es drenaje, es metronidazol. Verdadera la D. Se recomienda metronidazol para la amebiasis intestinal invasora. Verdadero, metronidazol y luego erradicación. Se recomienda yodoquinol, o sea, mantenimiento para personas asintomáticas o los pacientes asintomáticos que excretan quistes no necesitan ser tratados. Asintomático con quistes, ¿le damos tratamiento o no le damos tratamiento? Sí le damos tratamiento, pero solamente erradicación de portador. O sea, sí requiere, pero erradicación de portador. O sea que la falsa es la letra A, porque dice que no requieren tratamiento y sí requieren, pero no lo agudo, sino erradicación de portador. Y bueno,